Janavala Girivaradari Jai Gopi Janavala Girivaradari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Vihari Jai Shri Shri Radha Madhava ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Jai Shri Prabhupada. Namaste. Bueno, Hare Krishna. Bueno, nuevamente bienvenido, Prabhu. Muchas gracias por aceptar nuevamente el ciclo de los jueves. Y bueno, hoy tenemos como ciclo, hoy tenemos, ahí empiezan a llegar todos, hoy tenemos la enredadera, cuidemos la enredadera. Entonces, creo que viene muy bien para entender a qué es la comparación que uno puede hacer con eso. Y bueno, somos todos oídos. Muchísimas gracias nuevamente, Raúl, y a todos los que están viéndonos por Face y los que están presentes. Así que somos todos oídos. Haribol. Bueno, Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada. Muchas gracias una vez más, Prabhu de Nupal. Muchísimas gracias también Krishna Priya, a toda la familia que siempre sostienen y mantienen y hacen posible esto. Muchas, muchas gracias. Gracias a aquellos que están ahora en este encuentro en Zoom y los que están del otro lado, ahí en Facebook. Muchísimas gracias a todos los que están participando. Como explicó Denupal Prabhu, hoy vamos a hablar acerca de la famosa enredadera devocional, ¿sí? Un ejemplo, una metáfora de nuestra literatura espiritual que tiene que ver con nuestro servicio devocional, ¿sí? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy un título engañoso para la clase, no, no tiene que ver con jardinería, no vamos a hablar de plantas, vamos a hablar de servicio devocional, pero de una forma, digamos, metafórica, alegórica. Vamos a referenciar también esa situación de las metáforas y las alegorías en nuestra literatura espiritual. Así que ese es el tema del día de hoy, cómo cuidar la bhaktilata, la enredadera del servicio devocional. ¿Sí? De eso vamos a estar charlando el día de hoy y vamos a citar un poco las escrituras, específicamente el Chaitanya Chaitamrita, que es donde hay mucha información sobre este concepto de la enredadera devocional. ¿Sí? Hay mucha información de la bhaktilata en el Chaitanya Chaitamrita, en esta biografía de Sri Chaitanya Mahaprabhu escrita por su divina gracia Srila Krishnadas Das Goswami. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Como dijimos, este es un concepto que aparece en el Chaitanya Chaitamrita, el Bhaktilata o la Bhaktilata, la enredadera del servicio devocional. Y como dije recién, lo primero que quiero hacer es aclarar que esto es claramente una metáfora espiritual, ¿sí? No estamos hablando de una enredadera literal, o sea, no nos está saliendo, brotando una planta del pecho o del corazón, es una alegoría que Krishna y sus devotos hacen en relación con nuestro yoga, con nuestra conexión espiritual a través del servicio devocional, ¿sí? En esta metáfora aparece Dios como un jardinero supremo que planta la semilla, villa,
del servicio devocional, el Bhakti Yoga, y de ahí brota una planta, la Bhakti Lata, la enredadera del servicio devocional, donde se planta la semilla en el corazón del devoto, ¿sí? Entonces Krishna, o una de sus manifestaciones, ahora vamos a ver también, Krishna y su representante, Krishna y sus manifestaciones, plantan la semilla del servicio devocional en el corazón del devoto. El corazón del devoto es como el suelo fértil, Krishna es el jardinero, y el Bhakti es plantado como una villa, como una semilla. De esa semilla, si el jardinero hizo su trabajo expertamente y si el suelo es fértil, o sea, si el corazón del devoto es limpio y puro, entonces brota una enredadera del servicio devocional que permite yoga, permite la conexión con un estado superior de conciencia. Entonces se entiende esto que es el Bhakti Lata, ¿sí? Es una metáfora, es un ejemplo, una alegoría respecto al servicio devocional y cómo el servicio devocional conecta yoga, el corazón del devoto, o sea, conecta al alma individual con Krishna, con el Param Atma, el alma suprema, ¿sí? Y la imagen que se muestra, o la imagen que se describe, es la de una enredadera. Todos conocemos las enredaderas, ¿sí? Cómo se expanden, cómo crecen, cómo, cómo brotan también. Bueno, ese es el Bhakti Lata. Nuestro servicio devocional puede brotar, puede crecer como una enredadera que nos reconecta con Krishna, con la suprema personalidad de Dios. Voy a leer, como dije el día de hoy, algunos extractos de las escrituras y específicamente del Chaitanya Charitamrita. Ahora voy a leer un extracto de la traducción y el significado de Srila Prabhupada al Chaitanya Charitamrita Adi Lila 9:9. El Adi Lila, capítulo 9, es particularmente significativo para la charla del día de hoy porque justamente ese capítulo se intitula El árbol de los deseos del servicio devocional y ahí se describe este concepto de Bhakti Lata. Es en el Chaitanya Charitamrita donde aparece esta metáfora, este ejemplo del servicio devocional como una enredadera que nace en el corazón del devoto y reconecta al devoto con los pies del loto de Krishna. Así que la charla de hoy va a ser muy superficial, muy por arriba, muy introductoria, pero si quieren conocer más, les recomiendo Chaitanya Charitamrita. Hay muchos versos en el Chaitanya Charitamrita donde se habla sobre el concepto de Bhakti Lata, pero específicamente Adi Lila, que es el primer tomo, es la primera sección, y el capítulo número 9, que es todo un capítulo dedicado a este concepto del Bhakti Lata, ¿sí? De esta planta espiritual que nos reconecta con la suprema personalidad de Dios. Ahí lo estoy viendo a Janmastami Prabhu. Ella tiene el Bhakti Lata impreso en su remera. Y vino vestido acorde, muy bien. Vino vestido acorde a la charla del día de hoy. Muy bien, Janmastami Prabhu. Entonces, esto que voy a leer ahora es un extracto, no es todo, pero es un extracto de la traducción y el significado de Srila Prabhupada al Chaitanya Charitamrita Adi Lila 9:9, para que tengamos una idea de qué es esta Bhakti Lata, qué es esta enredadera devocional. El verso dice: de esta manera, el Señor trajo a la tierra el árbol de los deseos del servicio devocional y se ocupó como su jardinero. Sembró la semilla y la roció con el agua de su voluntad. Entonces acá aparece la idea planteada, ¿sí? Esta idea, este ejemplo, esta metáfora de que Dios es un jardinero, Él trae una semilla muy especial, la semilla del servicio devocional, y la planta, la siembra aquí en la tierra, ¿sí? El verso de vuelta dice: de esta manera el Señor trajo a la tierra el árbol de los deseos del servicio devocional y se ocupó como su jardinero. Sembró la semilla y la roció con el agua de su voluntad. ¿Sí? Acá aparece entonces la idea del Bhakti Lata, de la enredadera del servicio devocional. En el comentario, en el significado, Prabhupada dice lo siguiente: en muchos pasajes se ha comparado el servicio devocional con una enredadera. Hay que sembrar en el corazón la semilla de la enredadera devocional llamada Bhakti Lata. A medida que se oiga y se cante con regularidad, la semilla fructificará y, poco a poco,
crecerá hasta llegar a ser una planta grande y producir el fruto del servicio devocional, es decir, el amor por Dios, del cual el jardinero podrá disfrutar sin impedimentos. Este es el comentario de Srila Prabhupada a este Chaitanya Chaitamrita Adi Lila 9:9, y Prabhupada refuerza lo que se dice en el verso. Primero dice esto que yo mencioné antes: hay muchos versos donde se habla del servicio devocional como una enredadera, ¿sí? Hay muchos versos que comparan el servicio devocional con una enredadera devocional. Esa enredadera, como dijimos, se llama Bhakti Lata. ¿Y cómo se riega? ¿Cuál es el riego? ¿Cuál es el agua que le damos a esa enredadera que tenemos ahora plantada en el corazón? Fíjense lo que dice Prabhupada, dice: a medida que se oiga y se cante con regularidad. A medida que se oiga y se cante con regularidad. Ahí tenemos el comienzo del proceso del bhakti, ¿no? Esta cuestión de oír y de recitar. Es de Shravanam Kirtanam. Escuchamos acerca de Krishna y luego repetimos lo que escuchamos acerca de Krishna. Es el riego, es el agua que hace frutificar la bhaktilata, la enredadera devocional. Poco a poco va a crecer hasta ser una planta grande y producir un fruto. ¿Cuál es el fruto de la enredadera devocional? El servicio devocional. A medida que yo vaya frutificando, vaya fortaleciendo mi vida espiritual, el resultado natural va a ser el servicio, ¿sí? Y de esa forma, ese amor por Dios es el fruto que yo le entrego a Krishna. ¿Se entiende? Lo que yo le estoy entregando al Señor es mi servicio devocional, que se va a poder fructificar y va a poder crecer y va a poder hacerse fuerte ¿a través de qué? A través de escuchar acerca de Krishna y de hablar acerca de Krishna. ¿Sí? Shravanam Kirtan. Shravanam Kirtan. Escucho acerca de la vida espiritual, hablo acerca de la vida espiritual. Eso fortalece, riega, crece, hace fructificar la semilla, brota el servicio, y es el servicio lo que yoga me conecta con la suprema personalidad de Dios. Entonces estamos bien hasta ahí como para una presentación, ¿sí? Este verso presenta lo que es la Bhaktilata, la enredadera devocional. Después, si lo quieren leer en su totalidad, recuerden, es el Chaitanya Chaitamrita Adi Lila 9:9. Y yo les recomiendo todo el capítulo 9 de Chaitanya Chaitamrita Adi Lila, porque es un capítulo casi enteramente dedicado a este concepto de la Bhakti Lata, ¿sí? De la enredadera devocional. Ahora acá me gustaría hacer un pequeño paréntesis y desviar un poco la charla, porque me gustaría hablar sobre este concepto de metáfora o de ejemplo o de comparación, o de alegoría en nuestra literatura espiritual. Y esto es muy importante para tener en cuenta, porque si hay algo que no hay que hacer con nuestra literatura es leerla por completo de forma literal, ¿sí? Porque en nuestra literatura espiritual hay muchos ejemplos, alegorías, comparaciones y metáforas. Nuestra literatura es altamente poética, lo habrán visto si leen el Bhagavad Gita, si leen el Chaitanya Chaitamrita, si leen el Srimad Bhagavatam. No solo hay información científica concisa, precisa, literal, pero también hay mucha poesía, hay mucho ejemplo, hay mucha alegoría, hay mucha comparación, ¿sí? Hay mucha metáfora. Y hay que tener cierta experiencia, hay cierta madurez en el conocimiento, hay que ser un poco experto en cómo navegar nuestra literatura para no confundir las partes que son literales, tal como tienen que ser, y las partes que son metafóricas. Porque en la confusión puedo perjudicarme yo espiritualmente, porque estaría confundiendo los conceptos, creyendo que algo metafórico es literal o creyendo que algo literal es metafórico. La realidad es que hay aspectos literales y hay aspectos metafóricos de nuestra literatura. Tenemos que tener un mínimo de discernimiento para entender cuál es cuál y dónde es dónde.
Esto de la Bhakti-lata claramente es una metáfora, ¿sí? Como dijimos al comienzo, a alguien le está brotando una enredadera del corazón. Acá en esta sala, alguien en este momento tiene una enredadera saliéndole del corazón. Creería que no, ¿no? Entonces, ¿es real? ¿Hay literalmente una enredadera brotándonos del corazón? No, es una metáfora, es alegórico. Y no soy yo el que lo está diciendo. Fíjense que es Srila Prabhupada mismo el que lo dice. Y Srila Prabhupada lo dice en base a algo que dice Bhaktivinoda Thakur, que es el padre de su maestro espiritual. En la introducción al capítulo 9 del Chaitanya Charitamrita Adi Lila, hay un pequeño párrafo dedicado a este concepto de la metáfora o el ejemplo en vida espiritual, particularmente en nuestra literatura. Prabhupada comienza ese capítulo número 9 del Chaitanya Charitamrita Adi Lila diciendo lo siguiente. Srila Bhaktivinoda Thakur en su Amrita Pravaja Bhasya ha dado el siguiente resumen del capítulo noveno. En este capítulo, el autor de Chaitanya Charitamrita ha imaginado un ejemplo alegórico al describir la planta del Bhakti. ¿Sí? ¿Entendieron lo que dijo Srila Prabhupada? Es una imaginación, es algo imaginado y es un ejemplo alegórico. La planta del Bhakti, el Bhakti Lata, es algo imaginado y un ejemplo alegórico. Presenta a Sri Chaitanya Mahaprabhu, a quien se le conoce como Vishvambara, como el jardinero que cuida esa planta, porque él es el personaje principal que se ha encargado de ella. Siendo él el supremo disfrutador, disfrutó de los frutos y también los distribuyó. Describe con metáforas que tanto el árbol mismo como su tronco son Sri Chaitanya Mahaprabhu. El árbol rodea el mundo entero y sus frutos se distribuirán entre todos. De esta manera, el árbol de Sri Chaitanya Mahaprabhu embriaga al mundo entero. Hay que observar esto como un ejemplo alegórico que intenta explicar la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esto lo dice Srila Prabhupada mismo en la introducción al noveno capítulo de Chaitanya Charitamrita, ¿sí? Fíjense que muchas veces usa las palabras ejemplo, alegórico, metáfora, incluso esta idea de que Chaitanya Mahaprabhu es un jardinero. Chaitanya Mahaprabhu no era literalmente un jardinero. Sabemos por la biografía de Chaitanya Mahaprabhu que él era un predicador, es el avatar de Krishna, o sea, es muchas cosas, pero no es un jardinero literal. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con algunos versos o algunas secciones de literatura y entender que no todo es literal en nuestras escrituras. Hay muchos ejemplos, hay muchas metáforas, hay muchas comparaciones y hay muchas alegorías. Em, Hay un problema con esto que se llama literalismo. No sé si conocen algo del estudio de las religiones, pero hay algo en el estudio de las religiones conocido como literalismo. Y es cuando un grupo de personas o algunos intelectuales toman las escrituras de forma literal. Esto es muy conocido, es muy famoso en el mundo cristiano bíblico y de hecho hay toda una corriente llamado literalismo bíblico o fundamentalismo bíblico. Y estas personas interpretan su escritura, la Biblia, literalmente y no pueden comprender nada de lo que está escrito en ese libro como una metáfora, como una comparación, como un ejemplo o como una alegoría, sino todo lo contrario. Todo lo que está ahí es tal cual, es una realidad tal cual. Esto se llama literalismo. Está en el mundo cristiano y está en otras religiones. Está en el mundo musulmán, está en el mundo hebreo, quizás también esté en nuestro mundo consciente de Krishna. Y hay que tener mucho cuidado porque en la confusión puede haber prejuicios espirituales. Podemos perjudicarnos con nuestro servicio devocional si confundimos algo real con algo imaginario, como explicó Srila Prabhupada recién en la introducción al noveno capítulo de Chaitanya Charitamrita Adi Lila.
Cuando se habla de literalismo, los que interpretan los textos de forma literal creen que todo lo narrado en ese texto ocurre de manera explícita. ¿Se entiende? No hay grises. Lo que dice el texto, esa es la realidad. Voy a dar un ejemplo, o sea, no se admiten ejemplos, no se admiten metáforas, no se admiten alegorías, y la realidad de la escritura es tal cual lo que se expone en el texto. Voy a dar un ejemplo y ya que mencioné el literalismo bíblico, voy a dar un ejemplo que viene desde la Biblia, que es muy conocido. La edad de la Tierra, ¿sí? ¿Cuántos años tiene el planeta en que nos encontramos ahora? Una persona que va por el lado del literalismo bíblico está convencido que el planeta Tierra tiene aproximadamente 6.000 años de antigüedad. Solo 6.000 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque esa es la edad que se puede descifrar cronológicamente leyendo el texto bíblico. Entonces, la Tierra, para alguien que lee literalmente la Biblia, solo tiene 6.000 años de antigüedad. ¿Quieren saber cuántos años de antigüedad le da la ciencia moderna al planeta Tierra? Les aviso que es un poco más de 6.000 años. Según la ciencia moderna, nuestro planeta tiene más de 4.540 millones de años. 4.540 millones de años. Entonces, claramente hay un abismo entre leer el texto de forma literal y leer el texto entendiendo que como es un texto espiritual, no le podemos pedir a ese texto espiritual revelado eh, detalles científicos, geológicos, geográficos. O sea, el texto está para otra cosa. Está para darnos a nosotros principios y valores que nos sirvan en nuestra vida espiritual. Si yo voy a ir a la Biblia buscando un manual de geología, me puedo llegar a confundir, ¿sí? Porque lo que se explica de geología en la Biblia quizás no corresponde literalmente a la realidad. Entonces, con esta idea de la edad de la Tierra, vemos esa gran diferencia entre estudiar el texto literal o entender el texto de forma alegórica. El planeta definitivamente no tiene 6.000 años de antigüedad, tiene muchos miles de millones de años de antigüedad, pero que puede generarse una confusión por leer el texto literalmente. Yo mencioné la Biblia, pero también pasa con nuestra literatura. Voy a dar tres ejemplos donde en nuestra literatura claramente se están proponiendo metáforas y no realidades. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió más o menos todo lo que estamos charlando? Esto es una pequeña desviación del tema central. Ahora vamos a volver, pero lo quiero dejar en claro porque Prabhupada lo deja en claro, ¿sí? De que cuando hablamos de la Bhaktilata hablamos de sentido figurado, no estamos hablando en sentido literal. Tres ejemplos rápidos de nuestra literatura. El pasatiempo del rey Puranjana en el cuarto capítulo del Srimad Bhagavatam. Alegoría. Es un ejemplo, es una metáfora. De hecho, Narada Muni, que es la persona que narra ese pasatiempo, él mismo aclara en el Srimad Bhagavatam 4, 29, 85 que la historia que está contando es una historia metafórica, no es una historia real. El mismo narrador del pasatiempo nos está explicando en el Srimad Bhagavatam 4, 29, 85 que nunca existió el rey Puranjana. El rey del que él está hablando, esta persona nunca existió. Es una persona creada, inventada por Narada Muni para dar un ejemplo. Es una metáfora para explicar un concepto. El famoso pasatiempo del rey Puranjana, Srimad Bhagavatam, cuarto canto del Srimad Bhagavatam. Y después tenemos dos famosos ejemplos en el Bhagavad Gita. Hay muchos ejemplos en el Bhagavad Gita porque justamente Krishna, como maestro supremo, usa muchos ejemplos para educar a Arjuna. Hay muchas metáforas en el Bhagavad Gita. Voy a mencionar dos. Una en el capítulo 6:38. Krishna le dice a Arjuna que la persona confundida en el sendero de la trascendencia perece como una nube que se dispersa. ¿Alguna vez vieron a una persona perecer como una nube que se dispersa? ¿Alguna vez vieron a alguien deshacerse, desaparecer como una nube?
No, no existe. Es una metáfora, es un ejemplo que Krishna le está dando a Arjuna. Otro ejemplo, también en el Bhagavad Gita 15.1, Krishna le dice a Arjuna que el mundo material es como un árbol bañano a vez, con las ramas como raíces y las raíces como ramas. Volvemos a lo mismo. El mundo, ¿a ustedes el mundo les parece que es un árbol o es otra cosa? Es otra cosa. Y Krishna está usando el ejemplo del árbol invertido para explicarle a Arjuna este concepto de que el mundo material es el reverso, es la sombra, es la forma distorsionada de la realidad. Ejemplos de Krishna en nuestra literatura. Janmastami Prabhu, ¿usted quiere decir algo? Sí, a raíz de lo que está diciendo, me acordé del tema de Brahma, cuando él, no sé si es correcto, corríjame, se desvanece en forma de niebla. Sí. En ese caso, ¿qué es? ¿Es literal o Y habría que es... ver bien, habría que leer bien esa sección del texto y discernir si es algo literal o si es algo figurativo. Lo que quiero dejar en claro es que nuestra literatura tiene secciones literales, ¿no? Hay cosas cuando Krishna habla en el Bhagavad Gita, está hablando de forma literal. Le está diciendo a Arjuna algo específico que tiene que suceder de esa forma. Pero en otros momentos, en la misma conversación, la misma persona usa ejemplos, usa metáforas y usa alegorías para explicar una situación, que es el modo en que hablan los grandes maestros, ¿no? Todos los maestros, todas las personas que nos enseñan y nos educan, usan estas herramientas. Por momentos nos dicen las cosas tal como son y nos dan, digamos, una ciencia dura respecto a una situación, y otro momento, cuando ven que el alumno no entiende o cuando necesitan redondear alguna situación, ¿qué hacen? Dan ejemplos, usan metáforas, comparaciones, alegorías. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las dos cosas existen en nuestra literatura. Y tenemos que tener mucho cuidado, como por ejemplo explicaba Jan Mastami recién, tenemos que ver muy específicamente cada una de esas cosas para ver dónde está la metáfora, dónde está lo literal. Y no confundirnos, porque si confundimos metáfora con literalidad o literalidad con metáfora, puede incluso verse obstaculizado nuestro propio progreso espiritual. ¿Se entiende este concepto más o menos? Acá Alejandro también quería decir algo. Ale, buenas noches. Hare Krishna. No, sí, Hare Krishna. No, yo creo que, a ver, si entiendo que, por lo que entiendo desde que leo toda esta filosofía, es que, dijo usted al principio, hay mucho de poético en esto. Sí, claro. Y yo digo, sin subestimar a nadie, pero no creo que dé a confusión esas partes poéticas, que está lejos y distante de lo que se pregona o se dicta en el tema de ciertas religiones con lo literal a lo que dice la Biblia, que no, de entrada ya no se ve como algo poético, ya se ve como como una sentencia. Esto es Claro. así. En cambio, en esa poesía también hay una relación con Krishna bueno, digo, estoy casi seguro que no hay confusión en la mayoría de los devotos. Me parece a mí, pero me parece que es eso, es la poesía en sí. No vamos a lo literal con respecto a lo bíblico, que ya se adoctrina para que sea así, lo que dice literalmente, como lo de carro de fuego. No sé, nadie en esa época vio carro de fuego, era lo más importante poder ver un carro de fuego porque era lo comparable supongo, a la época, pero no Claro. hay literalidad. Hay literalidad de acuerdo al contexto de los tiempos, que coincide en la mayoría de muchas civilizaciones con los 6.000 5.000 años. Así que estamos hablando de lo mismo casi. Pero considero que la poesía en nuestras escrituras es fundamental,
y es bella. Hare Krishna. Hare Krishna, Ale, muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, no tenemos que perder de vista el aspecto poético de nuestra literatura y bueno, eso, no confundirnos, ¿no? Y no caer en situaciones que otras religiones a veces caen, ¿no? Y que toman justamente el texto o el cuerpo literario como algo inamovible, imposible de interpretar y como un bloque, como un dogma, porque ya hemos visto en la historia de otras religiones los problemas que eso causa, ¿sí? No quiero mencionar ninguna religión para no generar problemas, pero vemos cuando las religiones toman el texto como algo dogmático, inamovible, que no se puede discutir, que no se puede debatir, que no se puede charlar, ya vimos los problemas que eso causa. Entonces evitémoslo en nuestra tradición, por favor. Denupal Prabhu y Discúlpeme, Janmastami Prabhu también quieren decir algo. Sí, Ale, perdón, te interrumpí. Bueno, no, me vino también, discúlpeme, no, pero me vino lo que hemos hablado en algunas otras charlas con respecto al cuidado que tenemos que tener, inclusive con la realidad de Srila Prabhupada con respecto a muchas traducciones que hace, porque no siempre son coincidentes, porque va de acuerdo al Claro, contexto de lo que está leyendo. exacto. Entonces, volvemos a lo mismo. Y bueno, y esto se me ocurrió pensar en el tema de la mujer, ¿no? Que está, ¿no? Que acá, que allá, que si estamos discriminadas las mujeres, no. Y bueno, uno lo puede leer todo lo que hay que leer. Si me quedo con nada más que con, literalmente, con lo que veo una frase y la impregno y bueno, hago una fake news de eso, claramente va a parecer otra cosa, pero usted lo ha remarcado en muchas clases y es importante que Prabhupada tenía eso, ¿no? Que para cada cosa tenía una respuesta y te en el contexto y a las personas a las que se dirigía seguramente. Entonces, no sé cuánta confusión puede haber, pero bueno, se encargó de aclararla en cada una de ellas. Nada más eso, perdón. Gracias, Ale, muchas gracias. No sé quién estaba. Estaba Denupal, estaba Janmastami. estaba De yo. ¿Quién Nupal. era? Bueno, pero lo vamos a dejar a Samástima porque tiene el árbol encima. Él tiene el Bhakti-lata ahí impreso. Si Sí. digo que tiene el No, árbol encima, quiere decir que lo tiene. Claro, claro. Literal. sí. Vino vestido para la ocasión, un genio. No, lo mío es muy simple. Aparentemente parece una cosa, no sé, casi sin importancia, pero en realidad es súper importante lo que estás diciendo, porque, por ejemplo, en el tema de la Biblia, creo que, no sé si es correcto, se decía que la Tierra no giraba, como que no era redonda, y Galileo, ¿no? Creo que era Galileo Galilei decía que no, que la Tierra gira y bueno, y a raíz de eso lo mataron. Eh, no sé si estoy correcto en lo que estoy diciendo, ¿no? Pero me parece que sí. Y entonces, eh, la- como que lo literal era una cosa en la Biblia, pero desde el punto de vista científico, como que era Galileo, no era así. Eh, y bueno, pero como que en esa época se regía por lo que decía la Biblia, y si no aceptabas, bueno, le pasó lo que le pasó, lo mataron. Sí, sí, tal cual, Janmastami. No recuerdo ahora exactamente la biografía de Galileo Galilei. Creo que no lo mataron, creo que él murió de anciano, pero sí tuvo muchos problemas con la Iglesia Católica Apostólica Romana porque su visión del universo, o como él entendía el cosmos, no correspondía a lo que literalmente estaba en la Biblia, ¿no? Ese era como el debate, el dilema entre la Iglesia cristiana, católica, apostólica romana y su idea del movimiento de los astros. Creo que el debate central era si la Tierra era el centro del sistema solar o no. Si nosotros girábamos alrededor del Sol o si el Sol giraba alrededor nuestro. Ese era el debate. Y eso le costó. Obviamente fue
Ah, sí, arrestado, fue ahora me acuerdo. vapuleado, Claro, ninguneado, creo que, maltratado. creo que lo obligaron a, no lo Claro, mataron, lo obligaron a decir lo que decía la iglesia. sí. Y Y ahí, de ahí él dijo, el bueno, famoso, hay un sí, famoso pasatiempo. está bien, pero la tierra gira. Algo así Claro, como ahí decir. está el famoso pasatiempo que a Galileo lo obligan a decir lo contrario a lo que él pensaba. Él acepta porque sabía que caso contrario lo iban a terminar matando. Entonces dice, ok, listo, tienen razón ustedes, no me maten, tienen razón ustedes. Pero cuando se retiraba, en voz baja dijo, Epur se mueve, que significa igual se mueve. O sea que, tipo, ustedes digan lo que quieran, pero esto se mueve igual. Esto es como yo digo. Muchas gracias. Bueno, ahí vemos, Jan Mas también dio otro ejemplo excelente, ¿no? Como a veces, si nos enfrascamos dogmáticamente, nos podemos ver muy perjudicados, muy, muy perjudicados. Gracias, Jan Mas también. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, yo quería Valentina hacer también quería. Sí, una Denupal, alegoría. adelante. Quería hacer una alegoría. Usted, Arjuna, se comió los libros. ¿Me comí los libros? Claro, entonces cualquiera puede pensar que come libros. Y No, es, claro, está bien. es un Me parece. chiste, pero a la vez es algo que... Voy a aclarar ahora, así que si alguna vez me invitan a cenar o a almorzar a sus casas, prepárenme prasadam, de verdad, no me den libros, prepárenme prasadam, de verdad, que yo acepto el prasadam, de verdad, no los libros, no los libros los podemos leer aparte. Valentina, Gracias. Bueno. Estoy fue que los come muy bien, aparte. Ah, mira, acá me conocen, acá que ha comido conmigo sabe que como de verdad, no como libros. Valentina, ¿vos querías decir algo también? Y Jean Prabhu, reverencias brevemente para que pueda continuar con la charla. Quería compartir que yo tuve la oportunidad de hacer mi carrera universitaria en la Universidad Católica y teníamos dentro de la currícula 14 materias religiosas y las daban principalmente curas. Y fue muy interesante el debate que se dio cuando él tocó este tema de la literalidad de los textos y cuando surgió el tema de la evolución. Él dijo que la Iglesia Católica Apostólica Romana aceptaba como posible la teoría de la evolución y mencionó el tratado por el cual se había aceptado como una posibilidad, porque es una teoría viable, y fue un debate tan tremendo que dos clases derivó de mis compañeras defendiendo la creación del ser humano tal cual, específicamente como se explicaba en la Biblia, sin lugar, digamos, como a las metáforas o a las alegorías. Y en ese sentido creo que nosotros dentro de la conciencia de Krishna tenemos la ventaja de que Srila Prabhupada hizo un trabajo impresionante con todo lo que documentó en los textos que tradujo, y la cantidad de referencias que nos dejó para poder entenderlo. Como usted bien decía, hay que ir a los textos y Prabhupada nos va a dar la guía para poder entender si está hablando de algo literal o si es una metáfora o una alegoría. Eso nada más lo escuchamos. Disculpe la interrupción. No, por favor. Muchas gracias, Valentina. Súper bueno ese ejemplo, el ejemplo de la creación versus la teoría de la evolución, ¿no? Otro problema con la interpretación, ¿no? Muy bueno ese ejemplo. Y sí, nosotros tenemos la enorme misericordia de tener a Srila Prabhupada, y Srila Prabhupada se tomó el enorme trabajo de comentar y dar significados a cientos y miles de versos y explicarnos cosa por cosa, concepto por concepto. Así que tenemos una plusvalía nosotros en conciencia de Krishna de que hay un gran maestro que nos explica detalle por detalle todas las ideas y todas las cosas que tenemos que saber. Así que gracias Valentina por traer esto de Srila Prabhupada, muy, muy importante. Bueno, cerramos el paréntesis, porque la clase no era sobre esto, la clase era sobre Bhaktilata, ¿sí? La enredadera devocional y cómo cuidar a la enredadera devocional. Y para cerrar, quiero dar dos tips de cómo cuidar la enredadera. Entonces volvemos al primer casillero. ¿Qué es la enredadera? La enredadera es mi servicio devocional, ¿sí? Mi servicio devocional es la conexión, el yoga
que hay entre mi ser individual y el ser supremo universal que es Krishna. Ese es el yoga. Lo que me une con Dios es mi servicio, ¿sí? Y se está representando ese servicio como una enredadera, como una planta que une a la persona individual con la persona suprema. Dos consejos podemos sacar de Chaitanya Charitamrita de cómo cuidar esa enredadera. Yo les vuelvo a insistir, lean todo el capítulo 9 de Chaitanya Charitamrita Adilila, porque yo solamente voy a dar dos consejos, pero hay muchos consejos que van a poder obtener de esa lectura. Yo voy a dar dos y son los siguientes. Primero, tenemos que mantener el jardín limpio. Tenemos que mantener el jardín limpio. ¿Cuál es el jardín? Ya lo habíamos dicho. El jardín es el corazón, ¿sí? En el corazón Krishna está plantando la semilla, la villa del servicio devocional, del Bhakti Yoga. Si queremos que la Bhakti Lata, la planta del servicio devocional, la enredadera del servicio devocional, crezca fuerte, yo tengo que mantener el jardín en orden, ¿sí? No se me puede ir en vicio el jardín. Tengo que tener cuidado con las malezas, tengo que tener cuidado con las plantas que atacan a mi enredadera. Fíjense, en relación con esto, lo que dice el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 19.159. Acá estamos yendo ya a la última porción del Chaitanya Charitamrita. Este es el Madhya Lila, es la última sección. Capítulo 19, texto 159. También voy a leer dos extractos. Voy a leer la traducción y voy a leer una parte del significado de Srila Prabhupada, como dije, Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 19.159, ¿sí? Primer consejo, mantener el jardín limpio. El verso dice, algunas plantas innecesarias que crecen con la enredadera del Bhakti son las enredaderas del comportamiento inaceptable en quienes tratan de alcanzar la perfección, la conducta diplomática, la matanza de animales, la búsqueda de ganancias mundanas, la adoración mundana y la importancia mundana. Todas ellas son enredaderas indeseables. Entonces, atención, porque donde crece la Bhakti Lata, donde crece la enredadera del servicio devocional, crecen yuyos, crecen malezas, crecen otras plantas que afectan mi enredadera, o sea, que afectan mi servicio devocional. ¿Cuáles son esas plantas indeseables? Fíjense, la conducta diplomática, la matanza de animales, la búsqueda de ganancias mundanas, la adoración mundana y la importancia mundana. Esas son malezas, son yuyos que atacan mi planta del servicio devocional. En el comentario a ese verso, Prabhupada dice lo siguiente. Todos estos obstáculos se explican en este verso como plantas indeseables, que simplemente son impedimentos para la verdadera enredadera, la Bhakti Lata. Hay que poner mucho cuidado en evitar todas esas cosas indeseables. A veces, esas malas hierbas tienen el mismo aspecto que la enredadera Bhakti Lata. Cuando están estrechamente unidas a la enredadera Bhakti Lata, parecen ser del mismo tamaño y de la misma especie, pero en realidad, a pesar de ello, el nombre que reciben es Upashaka, indeseables. El devoto puro sabe diferenciar entre la enredadera Bhakti Lata y una enredadera mundana, que está siempre muy atento en distinguirlas y mantenerlas separadas, ¿sí? Entonces, primer consejo, mantengamos el jardín ordenado. ¿Qué significa mantener el jardín ordenado? Mantener el corazón limpio, el corazón puro. La Bhakti Lata está brotando desde el corazón, ¿sí? La semilla fue plantada por Krishna en nuestro corazón. Pero ¿qué hay también en nuestro corazón? No solo está esta posibilidad de servicio devocional que me reconecta con los pies del loto de Krishna. En mi corazón también está la envidia, está la crítica, está la lujuria, está la ira, ¿sí? Esas cosas también están en el corazón. La mentira, el engaño, la manipulación, el deseo de fama, de reconocimiento, de falso prestigio, todo eso también está en el corazón y está creciendo al mismo ritmo que la Bhakti Lata,
que es la enredadera del servicio devocional. Entonces yo tengo que ser un experto en mantener el jardín ordenado, el jardín limpio. ¿Qué significa esto? Tengo que purificar el corazón. Tengo que purificar el corazón para que esa bactilata pueda crecer sanamente, ¿sí? ¿Se entiende este punto? Entonces, el primer consejo, ordenar el jardín, mantener el corazón limpio, el lugar donde está la bactilata, dejarlo bien puro y perfecto para que pueda crecer y volver a los pies del loto de Krishna. Jan Mastami, ¿usted quería decir algo con respecto a este punto? Sí, con respecto a la parte indeseable, usted nombró la parte diplomática. ¿Cómo se entiende Sí. eso? Bueno, después si quieren pueden leer todo ese significado de Shira Prabhupada. Les recuerdo, Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 19.159. Prabhupada habla un poquito sobre eso y él dice que en las relaciones diplomáticas a veces aparecen las mentiras, ¿sí? O los halagos innecesarios. Entonces a veces uno para, digamos, ganarse el favor del otro, manipula, engaña, miente, alaba cuando no es necesario, ¿sí? Y adula, esa famosa adulación de que hablamos en el otro encuentro. Y esas cosas, bueno, son perjudiciales porque no tiene que ver con la sinceridad, ¿no? En el juego diplomático a veces hay como un chicaneo que tiene que ver con la mentira, con obtener un beneficio, etcétera, etcétera. Va por ese lado. ¿Se entiende, Jan Mastami? Sí, perfecto, gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, primer consejo, mantener el jardín limpio, mantener el jardín ordenado, que significa mantener el corazón puro. Y el segundo consejo que les voy a dar, que también viene de toda esta seguidilla de información, tenemos que dejar que el jardinero haga su trabajo. Dejemos que el jardinero haga su trabajo. ¿Quién es el jardinero? En el contexto de Chaitanya Charitamrita, es Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, él se presenta como un jardinero, otra de las alegorías, metáforas de esta gran obra, de esta biografía de Chaitanya Mahaprabhu. Él es el jardinero, Dios es el jardinero, y Él tiene que trabajar, tiene que laburar sobre nuestro corazón. No le impidamos a Krishna ingresar a nuestro corazón. No le cerremos la puerta, no le pongamos obstáculos, dejemos que Dios actúe en nuestro corazón. Ese es el segundo la gran recomendación que les voy a dar. Y fíjense, para ir cerrando, les voy a citar también el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 19.155. Madhya Lila, la última sección de Chaitanya Charitamrita, capítulo 19, texto 155, otra vez, traducción y significado, otra vez son extractos, ¿sí? No es todo lo que hay más para leer, pero fíjense lo que dice Prabhupada en la traducción al verso. Por En el, favor, ¿qué número 155? eh, sí, este es el Madhya Lila 19. 155. ¿Sí? No lo voy a leer entero, pero si lo quieren después leer ustedes, bienvenido sea. Yo voy a leer la traducción y después un extracto del comentario. La traducción dice: en el planeta Goloka Vrindavan, la enredadera crece mucho y produce el fruto del amor por Krishna. El jardinero, aunque sigue en el mundo material, riega continuamente la enredadera con el agua de escuchar y cantar. Otra vez lo mismo, el agua, ¿se acuerdan que cuál es el agua que alimenta a la plantita? Es escuchar y recitar, repetir, escuchar y repetir acerca de Krishna. Fíjense lo que dice Prabhupada en el comentario, leo una sección que dice lo siguiente. Todas las entidades vivientes están vagando por el universo, pasando por diversas especies y por diversos sistemas planetarios conforme a sus actividades fruitivas. De entre muchos millones de entidades vivientes, tal vez una sea lo bastante afortunada como para recibir la semilla de la enredadera del servicio devocional, Bhaktilata. Por la gracia del maestro espiritual y de Krishna, alimenta la Bhaktilata regándola frecuentemente con el agua del proceso de escuchar y cantar, Shravana Kirtanam.
De este modo, la semilla del Bhaktilata brota y crece más y más alta, cruzando todo el universo hasta que atraviesa la cubierta del universo material y llega al mundo espiritual. La Bhaktilata continúa creciendo hasta que llega al sistema planetario más elevado, Goloka Vrindavan, donde vive Krishna. Allí, la enredadera se refugia en los pies del loto del Señor, que es su destino final. En ese momento, la enredadera comienza a dar los frutos del amor extático por Dios. Este es el, como dije, Madhya Lila, Chaitanya Charitamrita 19.155. Y este es el segundo consejo. El segundo consejo. ¿Cuál es el segundo consejo? Dejen laburar al jardinero, ¿sí? El jardinero tiene que entrar al jardín y operar en el jardín. ¿Quién es el jardinero? En el caso del Chaitanya Charitamrita, Krishna mismo. En la forma de Chaitanya Mahaprabhu, él es el jardinero. Pero fíjense que Prabhupada también pone como jardinero al maestro espiritual, al guru. El guru también es un jardinero que opera y acciona sobre el corazón. O sea que el segundo consejo es tener el corazón abierto, mantener el corazón receptivo a conciencia de Krishna, a la información trascendental, al conocimiento espiritual. No cerremos el corazón, dejemos el corazón abierto para que el Guru, Krishna, Chaitanya Mahaprabhu puedan colocar ahí esa semilla del servicio devocional. Janmastami Prabhu, veo que tiene Sí, su manito con levantada. respecto a esto, dejar trabajar a Krishna o al maestro espiritual, puede ser Quiero hablar que, más fuerte, ya más también, porque no se escucha. con respecto a dejar trabajar a Krishna o al maestro espiritual, puede ser que nos ocurra que Krishna o el maestro espiritual nos coloque en una situación que aparentemente para nosotros es incómoda o bueno, o que no es lo que realmente nos gustaría, pero que es la voluntad de Krishna, porque Él tiene un plan para que a través de esa situación nosotros avancemos espiritualmente. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Eh, un maestro espiritual fidedigno, un maestro espiritual auténtico, de verdad, genuino, nunca va a pedirnos algo que sea contrario a nuestro avance espiritual. O sea, nuestro guru nunca nos va a dar una instrucción que quiebre nuestra vida espiritual. No, eso ya es 1A, ¿no? Primer casillero. Si es un maestro de verdad, si es un maestro fidedigno, si es un maestro auténtico, si es un maestro genuino, él siempre va a dar una instrucción para mejorar la vida espiritual de su alumno, de su discípulo. Entonces, partiendo de esa base, tenemos que entender que a veces se necesita salir de la zona de confort para poder crecer. ¿Sí? A veces nos ponemos muy cómodos en vida espiritual, nos volvemos muy rutinarios, muy mecanicistas, y eso también atenta contra nuestro avance espiritual. Y a veces cuando el alumno se pone en una posición muy cómoda, el maestro necesita sacudir un poco, sacar la telaraña, hacer un cambio para que el alumno reactive en su avance espiritual. Entonces a veces puede suceder esto, ¿no? Que uno dice, ¿qué pasó? Mi maestro ahora me pide esto, ¿no? Es demasiado para mí, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero bueno, en el pensar y en el hacerlo, ya el alumno, el discípulo está saliendo de la zona de confort, ya está creciendo de nuevo en vida espiritual. Entonces, mientras que el maestro no esté atentando contra nuestra propia vida espiritual, cosa que no debería suceder si es verdad, tenemos que entender que todo lo que nos está aconsejando es para nuestro propio bien espiritual, incluso si en ese momento me parece algo distinto, difícil, raro, complejo. Fíjense el ejemplo de Srila Prabhupada. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, el día que lo conoció, le dijo que tenía que predicar en inglés. Prabhupada tardó desde ese momento hasta que finalmente cruzó el océano 50 años. Tardó 50 años en llegar a América y en predicar 100% en inglés. Pero siempre tuvo
esa instrucción en su corazón. No, Prabhupada nunca rechazó esa instrucción, siempre dejó el corazón abierto para que su guru pueda trabajar ahí adentro. Le llevó 50 años, pero lo logró. Bueno, similarmente nosotros, quizás en el momento preciso en que nuestro guru nos instruye algo, quizás ese no es el momento para nosotros, quizás necesitamos crecer todavía, madurar para poder lograrlo, pero no cerremos el corazón, a eso me voy, a eso me refiero, ¿no? No cerremos el corazón, dejemos el corazón abierto, dejemos que el guru trabaje en nuestro corazón. Y si somos de buena predisposición, vamos a poder cumplir con la orden del maestro, sin duda. ¿Está bien, Janmastami? Sí, o sea, como convertirlos en un instrumento de su amor y de su paz para que actúe a través nuestro. Sí, señor. Somos instrumentos del amor de Dios. Eso es lo que deberíamos intentar ser. Instrumentos del amor de Dios. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Eso es lo que pedimos cuando cantamos Hare Krishna. Vieron que Prabhupada le dio una traducción al Maha Mantra Hare Krishna. La traducción de Prabhupada es, por favor, Dios, conviérteme en un instrumento. Cuando cantamos Hare Krishna, estamos pidiendo, por favor, ser instrumentos del Señor. Eso es lo que pedimos todos los días durante 2 horas y media. Después un día llega la oportunidad de ser un instrumento y no, yo no puedo, no quiero. No, es lo que estamos pidiendo ser instrumentos del Señor. Somos piezas en un tablero de ajedrez, estamos pidiendo ser movidos por la gracia del Señor. Hay que dejarse ser movido cuando llega la oportunidad. Yo había conocido una persona que justamente ella me decía, no, yo no quiero ser devota de Krishna para que no suceda eso. No, no quería saber Ahí está. nada. Quería creerse autora de sus propios movimientos. Bueno, la última, vamos a cerrar con Valentina, porque estamos casi sobre la hora, así que Valentina, adelante. Krishna Prabhu, muchísimas gracias, muy lindo los dos consejos. Yo quería compartir este tema de Bhaktilata, me encanta. Por si quieren después leer en en el Srimad Bhagavatam, en el canto 2, capítulo 2, texto 30, en el significado, Srila Prabhupada también da recomendaciones para cuidar la enredadera del Bhaktilata, y ahí habla brevemente sobre no cometer ofensas contra los demás devotos, que hay que hacer como una cerca, un cerco alrededor de la enredadera en términos de aquellas personas que se dedican a criticar a otros devotos, y también da otros ejemplos de lo que pueden ser malas hierbas, de las cuales que pueden obstaculizar el crecimiento de este Bhaktilata, que me parecieron muy bonitos, que no mencionó, que es, lo leo muy rápidamente, el disfrute material, la complacencia de los sentidos, las ocupaciones innecesarias. Ese me encanta. Es como una de mis principales malezas. Bueno, el prestigio y la ganancia material, eso lo había mencionado. Hay un par más, por si lo quieren leer, es muy bonito ese texto. Y después sería muy lindo si en algún momento se puede profundizar sobre el texto de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur sobre el Madhurya Kadambini, que explica. No sé si, bueno, a mí me encanta dar servicios de textos que yo no entiendo. Sí, si alguien lo puede, nada, si se puede. Acá en Mar del Plata tenemos un experto en Vishwanath Chakrabarti Thakur que es Krishna Laulian Prabhu. Así que si algún día quieren profundizar en los textos de Vishwanath Chakrabarti Thakur, yo les recomiendo a Krishna Laulian, es un devoto que conoce mucho de esa literatura en particular. Sería muy bueno escucharlo porque es muy lindo, pero súper elevado el texto. Y lo que me gustó de eso, en términos de las analogías, que habla que el sadhu sangha es algo que acompaña todo el crecimiento de la enredadera. Y yo en lo personal he estado reflexionando mucho sobre eso en términos de cuando siento que la enredadera se está como secando o está media como ahogada, dependiendo las distintas etapas, cómo en sadhu sangha he visto, mirando las enredaderas, tengo acá enredaderas en casa,
cómo es necesario un tutor, ¿no? A veces para que la enredadera no se disipe, no se vaya, sino que vaya hacia arriba y pueda realmente traspasar todas las capas del universo, y cómo el Sadhu Sangha es realmente el mejor tutor para mí, es por lo menos lo que he podido reflexionar hasta ahora. Así que les agradezco estos Bueno, encuentros y estas clases, muchas gracias porque son la guía que me orienta de vuelta a Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Muchas gracias, Santa. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, devotos, concluimos entonces, así que, Padre Prabhu, gracias por la oportunidad. Hoy estuvimos hablando sobre Bhakti Lata, la enredadera devocional. Explicamos qué era la enredadera devocional. Hablamos después sobre la cuestión metafórica, alegórica en nuestra literatura espiritual y cerramos con dos recomendaciones, dos consejos para que nuestro servicio devocional en forma figurativa de una enredadera pueda crecer fuerte, como hablaba recién Valentina. Así que muchas gracias, Prabhus. Denupal, ¿hacemos el Bueno, cierre? hacemos el cierre. Nosotros tenemos algunos anuncios, pero primero quiero darle la oportunidad a Yuna, por favor, que sea Ah, usted el bueno, primero. ok. Para los anuncios nuestros esto es muy sencillo. Los que están aquí online el día de hoy no son de Mar del Plata, así que les recomiendo que si quieren conectar con nosotros, lo hagan a través de nuestras redes sociales. Hare Krishna Mar del Plata. Hare Krishna Mar del Plata. Tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos incluso un grupo de estudio en WhatsApp. También se pueden sumar a ese grupo de estudio en WhatsApp si les interesa. Trabajamos mucho el tema de las redes, así que si quieren conocernos, Hare Krishna Mar del Plata. Bueno, y por otro lado tenemos Krishna Shrivas, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bueno, Krishna. primero que nada agradecer, Arjuna, Saka, Prabhu hermano, muchas gracias. Es un gusto. Voy a reescuchar nuevamente la grabación. No pude poner, me perdí varias cosas que lo lamento, entonces voy a escucharlo otra vez. Voy a anuncios. El día de mañana tenemos la sesión introductoria, aunque para Argentina es un poco tarde, sobre el reto Arjuna. Esta semana estaremos llevando a cabo el reto Arjuna de sábado a domingo, ¿verdad? Es un evento, es muy bonito, está pensado principalmente para gente que quiere conocer de forma práctica las lecciones que da Krishna en el Bhagavad Gita y aplicarlas simultáneamente y compartir entre todos, ¿no? Se hace un ambiente muy agradable. Entonces, si gustan, también están invitados. Y también tenemos las sesiones del Bhagavatam, del primer canto, en la mañana a las 6 de la mañana y en la tarde a las 9 de la noche. El de la noche ya es muy tarde para Argentina, lo sé, ¿no? Pero también tenemos estudio del 10º canto a las 7 de la mañana México, 7, 8, 9, 10 de la mañana Argentina, ¿no? Muchísimas gracias, Denu. Gracias a todos, un gusto. Gracias, Shriva. Y bueno, entonces mañana nosotros nos tocan los anuncios. Mañana vamos a tener al hermano de Shrivas, el otro Pandava, Nimai. Así que va a estar dando lo que estaba hablando de cómo cuidar Valentina, ¿no? Está entrelazado con lo que va a hablar mañana, la evolución, que va a hablar Nimai Das. ¿Así es todo el nombre de tu hermano o tiene más? Nimai Pandit Das. Sí. Nimai Pandit Das. Creo que mañana entonces va a estar dando la evolución. Es un pedido que le hemos hecho para que explicara de Bhaktisiddhanta Saraswati, ya que el lunes fue ese día y nosotros queríamos ver algunos secretos que no conocíamos. Él también es un gran investigador y nos puede dar también detalles que son buenos para entender el progreso dentro del contexto de conciencia de Krishna. Entonces, mañana va a estar él. El domingo va a estar Chitra Prabhu, sí, 20:30, perdón, de Argentina. Y el domingo va a estar Chitra Prabhu, que nos va a estar dando
el estudio del Bhagavad Gita, que vamos por el capítulo 13 completo para que, como todos lo conocen, eh, a Chitra Prabhu, profesor de filosofía, entonces va a estar dando todos los puntos filosóficos y de nuestra conciencia de Krishna y del Bhagavad Gita, la esencia, a su modo de ver las cosas, ¿no? Con la hermenéutica que le va a poner, siguiendo la tradición Vaishnava por entero. Y el lunes va a estar nuevamente, va a estar Keshav Ram, que también le quería dar mandarle un abrazo y un Hare Krishna para que su hermano y que todos los que estemos acá le mandemos un Hare Krishna y pensemos en este devoto que tiene un problema de salud, que están ahí viendo a ver cómo se puede mejorar porque no saben realmente qué le está sucediendo. Entonces, como todos sabemos que vamos a tener una disputa con nuestro destino, dentro de ese destino que sea lo más saludable, lo mejor para su conciencia y que todos podemos dar un granito de arena dentro de nuestras posibilidades de Hare Krishna. Y que se los pido a todos los que están presentes que lo tengan en conciencia, al hermano de Keshav Ram. Y bueno, y el lunes él va a estar dando también, va a estar hablando de pasatiempos y cosas de Nityananda que quedaron la otra vez y preparándonos para el Chaitanya, para la llegada de Chaitanya Mahaprabhu. Bueno, creo que tengo todo eso. Si me olvidé algo, pido disculpas. Y muchísimas gracias, Arjuna. Muchas gracias. Y nos vemos para el próximo jueves. A ver Para el si próximo tenemos. jueves, ahí estaré. Gracias, Prabhuji, gracias a todos. Bueno, Igual, muchas Krishna. gracias. Muchas gracias. Haribolo. Gracias. Hare Hare Krishna. Hare Dios. Krishna. Hare Krishna. Shriva Gokula. Krishna, muchas gracias, Prabhu. Hare Krishna. Gokula. Haribol. Hare Krishna, Sergio. Y Shalmás también. Haribol de Nepal, gracias. Haribol, Hare Krishna. Ya está cortando. Stop. A ver si me sale.